Damos gracias a Dios. Vamos a considerar el capítulo de Romanos desde el versículo 7 y vamos a analizar algunas cosas interesantes que Dios habló por medio del apóstol en ese capítulo. Y antes de empezar a leer el capítulo de Romanos 7, pues Pablo viene hablando más atrás en el capítulo 5 acerca de la justificación. ¿Y qué es la justificación y cómo podemos recibir la justificación de Dios? Y Pablo nos dice que la manera de recibir la justificación es solamente por la fe. No hay otra forma de ser justificados delante de Dios. Y él en ese capítulo nos habla de que para poder ser salvos necesitamos de su gracia. Nada más que de su gracia para poder recibir ese regalo, y se recibe por medio de la fe. Y también en ese capítulo Pablo nos habla acerca del pecado y acerca de la ley. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es la transgresión a la ley. El pecado es el problema en el cual está metida toda la humanidad. Y dice en el capítulo de Romanos que por la transgresión de un hombre, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, pero también por la justificación de un hombre, que es Jesucristo, vino la salvación a todos los hombres. Es decir, que por la desobediencia de un hombre vino la condenación a todos los hombres y entró el pecado en el mundo. Pero también por la obediencia de un hombre viene la justificación a los que reciben la abundancia de su gracia. Es decir, que la condenación no vino por algo intrínseco en nosotros. No es decir porque nosotros hicimos muchas cosas malas, sino que por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán. Pero también la salvación viene a través de la obediencia de un hombre, es decir, Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Él podía obedecer. O sea, Él fue el único ser capacitado como hombre que podía realmente obedecer el estándar de la ley de Dios. Nadie más. Porque Dios, también habla en Romanos 5, que Él dejó su ley. Pero ¿para qué Dios trajo la ley? Porque antes de la ley había pecado en el mundo, desde Adán. Y reinó el pecado desde Adán hasta Moisés. Pero venida la ley, vino el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál fue el objeto de que viniera la ley? En Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, ese fue el objetivo de que viniera la ley, para que abundara el pecado. Y Pablo nos está mostrando esto, tanto cómo viene la justificación, qué pasó con el pecado y cuál es la ley de Dios. Y en Romanos 6, Pablo nos dice que nosotros estamos libertados de ese pecado. Nos está diciendo en Romanos 6 que nosotros no somos salvos por la ley, y que gracias a lo que Jesús hizo, por eso dice la obediencia de un hombre, y los que reciben la abundancia de su gracia, es que nosotros hemos recibido esa salvación por la gracia, no por nuestra obediencia. Y nos dice en Romanos 6 que debemos considerarnos muertos al pecado, porque hemos sido libertados de su poder, y muertos a la ley, porque no podemos cumplirla. Y después de Pablo hacer un análisis y mostrarnos acerca de esto, vamos a analizar un momento Romanos
Romanos 7. Porque Pablo nos va a mostrar aquí una relación entre la ley y el pecado. Así que nuestro mensaje se llama La ley y el pecado. Y vamos a analizar Romanos 7 desde el versículo 4. Ya que en el 6 él nos había hablado que nosotros estamos muertos a la ley. Y dice 7:4: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, al leer esto, tal vez muchos pueden pensar que la ley es mala. Porque si Pablo está diciendo que debemos morir a la ley y que ya no estamos sujetos a la ley, y más atrás él hace una analogía del matrimonio, es decir, compara a una mujer casada que no es libre de esa ley, o sea, no puede casarse con otro hombre hasta que el marido muere, para ella quedar libre de esa ley. Así ese ejemplo nos lo da a nosotros, que nosotros debemos morir a la ley para ser libres de la ley. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué? ¿Porque acaso la ley es mala, la ley no nos conviene? ¿Por qué debemos morir a la ley? ¿Por qué la ley no tiene un efecto positivo sino negativo en nosotros? Aparentemente. Entonces, Pablo va a explicar eso y vamos a irlo analizando. Sigamos adelante, Romanos 7:7 dice: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? ¿La ley es mala? No, la ley de Dios no es mala. Pero ¿qué es lo que hace la ley con el pecado? La ley descubre el pecado. La ley muestra el pecado. La ley es el carácter santo de Dios. Es decir, que la ley es el parámetro donde Dios ha puesto lo que Él quiere. Como la ley es tan buena, tan justa y tan santa, tiene un parámetro de estándar para Dios. Pero cuando algo viola ese parámetro, es descubierto. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Que viola el parámetro divino de Dios. Por ejemplo, la ley dice: no matarás. Lo contrario a eso, pues es el pecado. O sea, el pecado va en contra de ese parámetro. La ley dice: honra a tu padre y a tu madre. El pecado es lo contrario. Entonces, lo que no está en ese estándar de la ley de Dios es el pecado. Entonces, por eso Dios trajo la ley, para dar conocimiento del pecado. Porque antes de que estuviera la ley, pues había pecado en el mundo. Pero la gente, si usted no le dice no haga esto, pues mucha gente lo desconoce. Hasta que usted le dice no haga esto. Es como una ley de tránsito que le dice a usted debe andar con chaleco, con casco. Pero si no está esa ley, pues usted no sabe. Aunque no es libre de la culpa, pero sí es desconocimiento, no la conoce. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque nos muestra lo que es el pecado.
Y al nosotros considerarnos a nosotros mismos y viendo el estándar de Dios, nos damos cuenta que no estamos en ese estándar. Entonces nos está mostrando un reflejo de lo que somos. Es como si nos estuviera abriendo los ojos, nos estuviera mostrando lo que es malo. Eso hace la ley. Entonces la ley es buena. Y Pablo no sabía de la codicia hasta que la ley le dijo, no codiciarás. Cuando la ley le dijo, no codiciarás, entonces él supo que codiciar era malo. Sigamos mirando. El 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque él está diciendo que cuando vino el mandamiento, cuando le dijeron no codiciarás, es como si le hubieran dicho que codiciara. Entonces, la ley es mala, pero no es la ley la que es mala, es el pecado. Porque ahí dice el pecado tomando ocasión. ¿Qué quiere decir que el pecado tomando ocasión? Es decir, aprovechando el mandamiento, lo utiliza es como si fuera la base de su operación. La base de la operación del pecado es la ley. Entonces, al ver el mandamiento, el pecado opera a través de ese mandamiento. Aprovecha el mandamiento. ¿Y qué pasa? ¿Qué sigue diciendo? Produjo en mí toda codicia. ¿Por qué produjo en él toda codicia? ¿Qué pasa con el hombre natural, el hombre carnal? Una persona que vive en pecado, que está muerto. Pues es una persona que se quiere autogobernar. Es una persona que es soberana de sí misma. Pero cuando viene el mandamiento, está atacando su soberanía y está atacando su voluntad. Entonces es algo como una rebeldía, es decir, no, yo mismo, yo me mando, yo no quiero que nadie me mande a mí. Esa es como la reacción de la naturaleza pecaminosa. Cuando usted le quiere imponer algo, el hombre natural no quiere que le impongan nada, porque él dice, yo mismo me gobierno, yo mismo soy mi señor, yo mismo soy mi dueño, entonces yo hago como yo quiero, no como me diga el mandamiento que yo haga. Entonces eso despierta es una rebeldía, lo despierta a hacer algo en contra de lo que la ley buena le dice. Y es algo que pasa naturalmente, o sea, es algo que es muy verdadero. ¿Por qué? Yo hoy esta semana estaba mirando el ejemplo con la niña que es un bebé, y es algo tan natural que yo le digo, Isabela, no, y lo hace. O sea, inmediatamente es como le dijera a Isabela, sí. Y yo le digo, Isabela, no coja eso, más rápido lo coge. Es como si la naturaleza se activara a través de ese mandamiento y hace todo lo contrario. Lo lleva a hacer otra cosa, a ir en contra, simplemente por llevar la contraria, simplemente por decir que yo soy el que mando. Entonces yo soy el que puedo, yo no voy a cumplir eso. Y es como algo que causa un deleite en la carne. ¿Por qué? Porque el hecho de que la carne pecaminosa haga algo y no sea castigada, haga algo y como que puede romper eso, como que puede violarlo, eso es agradable para la carne. Y eso fue lo que pasó en Pablo. Pablo está trayendo un ejemplo antes de que él llegara a ser convertido, ¿no? Porque hay dos separaciones en este capítulo. Un Pablo antes de convertirse y un Pablo convertido, es lo que vamos a mirar. Entonces aquí él dice que él no sabía que era codicia. Después él dice que cuando vino el mandamiento produjo en él toda codicia. Él empezó a codiciar más. ¿Y qué más dice? Produjo en mí toda codicia.
porque sin ley el pecado está muerto. Entonces no es que el pecado no exista sin la ley, lo que pasa es que no tiene su base de operación, no opera, está como adormecido, porque entonces desde Adán hasta Moisés había pecado, sí había pecado, pero no estaba operando en su base de operación es la ley. Entonces cuando viene la ley es cuando el pecado opera. Es que es como si la ley beneficiara al pecado, si pareciera una paradoja, pero ¿cómo así el pecado antes se beneficia de la ley? Pero vamos a ir mirando por qué. Entonces la ley, el pecado sin la ley está muerto. ¿Y qué viene pasando aquí en Pablo? Él está explicando que la ley es buena. Él está explicando que él no conociera la codicia si no fuera por él, por la ley que dijera no codicie. Él está explicando que al él conocer el mandamiento que le prohibía algo, él quiso hacer todo lo contrario, le generó, fue codicia, le generó ese impulso de hacer lo malo. ¿Y qué dice el 9? Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿cómo así que Pablo vivía sin la ley? Si Pablo era un fariseo, era un estudioso de las Escrituras, era guiado bajo los pies de Gamaliel. Y dice que Pablo, cuando él era fariseo, antes de conocer a Cristo, él aventajaba a los de su nación. Es decir, que él era mucho más estudioso que los mismos fariseos. Incluso dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Entonces, si Pablo era tan estudioso de la ley, ¿por qué dice que él estuvo sin ley en un tiempo? ¿Qué quiere decir eso? Aparentemente Pablo conocía la ley, pero no la conocía. Es decir, la conocía externamente. Él creía que obedecía la ley, como todos los fariseos. Antes de conocer a Cristo, ellos creían que hacían bien. Y ellos creían que obedeciendo la ley se iban a salvar. Y que obedeciendo la ley estaban agradando a Dios. Pero no era así. Era todo lo contrario. Él tenía un conocimiento superficial de la ley, no un conocimiento profundo. Y cuando él comenzó a entender la ley, es cuando el pecado revivió y él murió. Es decir, ese pecado, ¿a qué lo lleva? A la muerte, no a la vida. ¿Por qué? Porque cuando él empezó a entender, por ejemplo, la codicia, ese pecado es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y es un pecado que no es externo, es algo interno, que yo no necesito hacer algo para ser codicioso. Entonces, por ejemplo, yo codicio ser el mejor, yo codicio tener muchas cosas, yo puedo, y no estoy haciendo nada, pero en mi corazón codicio. Yo puedo codiciar ser mejor para ganarle a tal persona, o ser mejor que tal persona. Y esa misma codicia me puede llevar a la envidia. ¿Por qué? Porque si yo tengo envidia de alguien, quiere decir que yo estoy codiciando ser como él, y me da envidia que él sea mejor que yo. Entonces, si la codicia, al entenderla bien, lleva a muchas cosas, no solamente a algo externo, como viene diciendo Pablo. Entonces ahí él está empezando a entender la ley. ¿Y qué más dice? En el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, si la ley de Dios, ¿cuál es la función de la ley de Dios? Él creía que la ley de Dios, o todo fariseo, los iba a llevar a la vida eterna.
que la ley de Dios nos iba a salvar. Y en cierto modo, la ley de Dios quiere llevar a eso. Porque dice la ley que el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿con qué se estrelló Pablo en ese momento? Con que él no podía cumplir los mandamientos de Dios. Y como no podía cumplir los mandamientos del estándar de Dios, entonces en vez de recibir vida, iba a recibir ¿qué? Muerte. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir la ley de Dios. No puede hacerlo. Puede querer, pero no los puede cumplir perfectamente. Como Dios, el estándar de Dios es perfecto. Él dejó su ley perfecta. Y su ley es santa, pura y buena. ¿Y qué quiere mostrar esa ley? Que Dios es santo, puro y bueno. Entonces, para yo ajustarme a ese parámetro de Dios, me voy a estrellar. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir acá, que él se estrelló. Primero, conoció el pecado a través de la ley. Segundo, el pecado despertó en él, le produjo codicia, lo llevó a hacer lo malo. Tercero, entendió que él estaba mal. Se dio cuenta que él no guardaba la ley, aunque él pensaba que la guardaba. Se dio cuenta de que no. Y tercero, se dio cuenta de que eso en vez de darle vida le dio muerte. ¿Y qué sigue diciendo el 11? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sí ven lo que venimos hablando? Entonces el pecado usó el mandamiento que es bueno, porque es bueno honrar a los padres o no. Es bueno no decir mentiras. Es bueno no codiciar, no tener envidia de los demás. Todo eso es bueno. Pero eso que era bueno, a él lo llevó, fue a codiciar más, a volverse más malo. Y en vez de cumplir lo que el mandamiento dice, lo incumplió. Y eso lo llevó a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, es decir, el pecado lo engañó. ¿Por qué lo engañó? Porque le hizo ver a él que él estaba bien, que él estaba cumpliendo la ley de Dios. Pero resulta que no, lo que estaba haciendo era fallando, no cumpliendo, sino fallando a la ley de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? El 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es buena, la ley no es mala. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra el pecado. La ley hace en evidencia lo que es malo. Como es tan alto el estándar de Dios, al compararnos a ese estándar, vamos a ver realmente las cosas como son. Entonces es buena, no es mala. Lo que pasa es que la ley no puede vivificarnos, ni nos puede santificar, ni nos puede dar vida. Porque tendríamos que cumplirla perfectamente, como Dios lo dice. Porque dice que si usted falla un solo mandamiento de la ley, es maldito. Maldito todo aquel que falle un solo mandamiento de la ley, usted es maldito por fallar un mandamiento de la ley. Entonces es algo que usted no puede llegar, así quiera hacerlo. Lo va a llevar ¿a qué? A una prisión, a una esclavitud. ¿Y qué dice el 13? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no fue la ley, pero sí fue a través de la ley que el pecado se mostró.
y le hizo ver el poder destructivo que tiene, y lo hizo ver a Pablo lo extremadamente pecaminoso que es. Es decir, que cuando el pecador se encuentra con la ley y se enfrenta a ella, la ley le hace ver lo que es el pecado y lo mortífero que es. Es como el espejo, como un espejo, pero de esos que aumentan. ¿Ha visto ese espejo que le aumenta? Que como que hace zoom. Y usted se mira en ese espejo y entonces usted se ve los poros, se ve las llagas, se ve las cicatrices. O sea, eso hace la ley, le hace ver la condición en la que está. Por eso el evangelio sin la ley no se puede predicar. Porque yo no le puedo decir a un pecador que venga a Cristo, que reciba a Cristo, si él no sabe en la condición que está. Y eso es lo que hace la ley. Entonces sí es buena. Porque la ley le hace ver a esa persona su condición, como le hizo ver a Pablo, que no era que él estaba bien, él estaba mal. Y su condición de extremada pecaminosidad. Entonces, cuando alguien le dice a usted que usted es malo, que usted es tal y que usted es un no sé cuántas, al usted compararse con la ley, se da cuenta que usted es peor de todo lo que le han dicho. Que usted es peor de todo eso que le han dicho. Así que si a usted lo insultan y dicen usted es esto y esto y esto, y usted dice, uy, me están tratando mal, pero si usted se compara con el estándar de la ley de Dios, usted es peor que todo eso. Es peor. Entonces la ley es buena, porque nos lleva a ver nuestra condición en la que nos encontramos. ¿Y qué más hace esa ley? La ley dice no codiciarás, pero también dice la ley no matarás. ¿Y qué pasa cuando alguien mata? Es un homicida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No solamente hay que llevarlo al extremo. ¿Qué dijo Jesucristo? Pero yo les digo que cualquiera que hable o le diga a su hermano fatuo o le diga que es un tarado, que es un imbécil, es un asesino y es un matón. Entonces, si yo pregunto, ¿quién ha tratado mal a su hermano alguna vez? ¿Quién le ha dicho que es un fatuo, que es un imbécil, que es un bobo? Y yo creo que todos lo hemos hecho. Entonces todos somos matones y unos asesinos. Entonces, ¿en qué comparación y qué estándar estamos delante de la ley de Dios? Entonces la ley es buena, es agradable y es perfecta, porque muestra lo que es Dios, muestra su carácter santo, muestra lo que Él quiere. No es mala la ley. Pero ¿por qué la ley no puede salvarnos si es buena? ¿Por qué la ley no puede ayudarnos? ¿Por qué la ley no puede darnos vida? Si todo lo que dice la ley es bueno. Entonces aquí desde el capítulo 14 es donde Pablo va a explicar y se va a enfrentar a eso. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, pues los que no son creyentes, pues sí, pero los que somos creyentes tenemos un problema. Hay un problema ahí en nosotros. ¿Qué dice el versículo 14? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto lo está diciendo Pablo, el gran apóstol Pablo, un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que conocía todos los misterios de Dios. Pues, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué él está diciendo que él es carnal? Si él es el apóstol de Jesucristo. ¿O acaso eso solamente a quién le aplica? ¿Le aplica de pronto a unas personas y a otras no? ¿O le aplica solo a Pablo? ¿O nos aplica a todos? La ley es espiritual, es una gran verdad. Es espiritual. Y la dio Dios por medio de ángeles.
y refleja el carácter santo de Dios. Pero cuando Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros estamos viviendo en un cuerpo carnal, en un cuerpo corruptible, en una naturaleza caída, en un cuerpo que tiene una tendencia hacia lo malo. Y como estamos en un cuerpo corruptible, somos carnales. ¿Y por qué dice que vendido al pecado? Porque en nuestro cuerpo, en nuestra carne, no mora el bien. Todo es malo. Pero entonces hay una contradicción ahí, o hay otra paradoja, porque él dijo en Romanos 6 que éramos libres del pecado. Pero acá dice que somos carnales y que estamos vendidos al pecado. ¿Por qué? Miremos Romanos 6:6. Y dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces él está diciendo que esto ya pasó, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué fue crucificado? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y cuál es el cuerpo del pecado? Es decir, este cuerpo que nosotros tenemos es un vehículo, ¿cierto? Es nuestra carne. Pero este cuerpo no es malo en sí. El cuerpo no puede pecar, porque es un vehículo. Así que mi cuerpo en sí no es malo, no puede hacer nada. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Pues es la unión entre mi cuerpo y mi alma. Cuando mi alma hace a través del cuerpo lo que ve, lo que siente, lo que escucha, ese es el cuerpo del pecado. Y eso es lo que tiene poder, que esclaviza a los que son incrédulos, a los que no conocen a Cristo. Pero cuando viene Cristo, dice que esa vieja naturaleza fue crucificada. Entonces ese poder ya no está en nosotros. Pero entonces, ¿por qué dice que somos vendidos al pecado? Primero, estamos en un cuerpo carnal. Y segundo, todavía el pecado está en nosotros. Aunque el pecado no nos esclaviza ni tiene poder, todavía está en nosotros. Es decir, todavía no estamos libres de él. En nuestro cuerpo. En nuestro hombre interior sí. Nuestra mente ha sido renovada, pero en nuestro cuerpo seguimos con el pecado. Seguimos en una naturaleza carnal, en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza que tiende a hacer lo malo, que nos jala a hacer las cosas que no queremos. Miremos el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A usted le ha pasado eso? Que usted quiere hacer lo bueno, pero hace lo que no quiere. Que usted quiere, o sea, que en su mente usted quiere hacerlo. Yo quiero hacer esto, pero hago otra cosa. Hago lo que no quiero hacer. Entonces eso me lleva a un conflicto interno dentro de mí. Y dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque hago lo contrario a la ley, lo que le pasó a Pablo. No codicie ni codició. Entonces yo miro
y estoy yendo en contra de la ley. Y entonces tengo un conflicto dentro de mí porque la ley dice que yo no debo maldecir, que yo no debo codiciar, pero tal vez yo estoy muriendo de envidia o estoy codiciando o veo a otra persona y codicio. Tal vez de pronto me cuesta amar a los demás y de pronto yo quiero amarlos, pero me encuentro a alguien en la calle y tal vez no le brindo el amor que debiera darle, pero después de que pasa me siento mal porque no lo hice. Tal vez yo puedo hacer más cosas, pero no las hago. Es como una frustración de querer hacer algo, pero hacer lo contrario. Entonces yo quiero orar mucho, pero no lo hago. Yo quiero honrar a mis padres, pero no lo hago. Yo quiero dejar la pereza, pero no lo hago. ¿Por qué? Y dice Pablo en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo así? O sea, no es Pablo el que lo hace, no somos nosotros responsables, porque dice, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y miren que en el principio del cristianismo, en la iglesia primitiva, existía esa creencia de que el cuerpo era malo y el alma era buena. Entonces todo lo que usted hacía en su cuerpo, usted no era culpable porque el alma era buena. Entonces usted no tenía culpa de eso. Incluso en la Biblia también habla de eso, de que las viandas, darle las viandas y que el cuerpo es para disfrutar y para comer y para deleitarse. Porque finalmente el cuerpo no es malo. O sea, es el cuerpo, pero yo soy el alma. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque lo que había dicho antes, el cuerpo por sí solo no puede hacer nada. Si usted le quita el alma, el cuerpo no hace nada, no puede hacer nada. Es al unirse el alma, es que el alma usa el cuerpo, usa los ojos, usa los sentidos, usa las emociones. Y entonces al el alma usar ese cuerpo, ¿qué ocurre? Ocurre la transgresión. Y entonces muchos pueden pensar, pero si yo ya nací de nuevo, yo ya estoy regenerado, yo ya conocí a Cristo, yo estoy caminando con Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo esa lucha dentro de mí? ¿Por qué todavía hay cosas que me afectan? ¿Por qué todavía no puedo ser el cristiano que yo quisiera ser? ¿Por qué hay algo ahí que no me deja? Ahora, el ser humano tiene un subconsciente y un inconsciente. Hay cosas en nosotros que son por reacción. Que de pronto usted está bien, pero alguien viene y usted tal vez explotó en ese momento, reaccionó. Hay algo en usted. Pero también el subconsciente, que son los hábitos que usted llevaba. Entonces, cuando usted llevaba unos hábitos pecaminosos, esos hábitos a veces quedan secuelas. Y entonces, ¿qué dice de esas secuelas? Que hay una lucha, hay una batalla, hay un deseo ahí dentro de nosotros. Hay algo que es placentero, que nos produce placer, pero que no es bueno, pero que nuestro cuerpo desea, que es un deleite, pero no es bueno. Entonces ahí es donde Pablo dice, yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo que aborrezco, lo que no quiero hacer. Entonces nos encontramos que estamos en una pelea constante, en una batalla. Gálatas 5:17. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una lucha dentro de nosotros. Hay algo allí que está batallando. Primera de Pedro 2:11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, que batallan dentro de nosotros. Tenemos deseos, los seguimos teniendo. Alguien puede tener deseos en una cosa, otra persona en otra, de acuerdo a los hábitos que haya tenido en su vida. Y hay algo que le produce ese deseo, ese anhelo de hacerlo en su carne. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros, mora en nuestro cuerpo carnal. No se ha ido. Santiago 1:14. Desde el 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es decir, de su propio deseo que está en él. Cada quien tiene un deseo allí que lo atrae y lo seduce, y el pecado es lo que utiliza Satanás, esa seducción, esa concupiscencia interna que todos tenemos. Hebreos 12:4. ¿Y qué nos dice? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, nosotros estamos en una batalla, estamos en una pelea, estamos en un conflicto, estamos en una guerra. Y quiere que le diga algo, esa guerra no se va a acabar. Es una guerra sin fin hasta que nos muramos. Vamos a estar en guerra. Pablo, ¿por qué está diciendo todo eso? No es para que nosotros nos rindamos, es para que nosotros seamos sensibles de que hay una guerra y que debemos pelearla, porque no es Dios que la va a pelear por nosotros, aunque Dios nos da las armas. Pero debemos saber en qué condición estamos. No podemos decir que yo soy intocable y que yo no, porque si Pablo está diciendo que es carnal vendido al pecado, es porque nosotros también. ¿Y qué sigue diciendo? El 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Sí ven? En nuestra carne no hay nada bueno. Y queda la secuela, o sea, el pecado está ahí. Aunque haya sido crucificado, pero Él está ahí. Sigue ahí. Y dice: yo sé que esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo que veníamos hablando ahorita. Yo quiero hacerlo. Y mire que, por ejemplo, usted dice: bueno, hoy voy a leer mi Biblia juiciosamente, voy a estudiarla, pero se levanta una oposición. Es como si se levantaran todos los demonios y hay una oposición ahí para que usted no lo haga. Le da sueño, le da pereza, le da pelea con alguien, algo pasa para que no lo haga. Se levanta todo contra usted. Pero si usted se levanta: voy a mirar las redes sociales, voy a mirar el Facebook, voy a mirar quién me escribió, voy a mirar el WhatsApp, voy a mirar todo eso, no hay resistencia, no hay oposición, lo puede hacer libremente. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque eso le agrada a la carne. La carne puede pasar horas en el celular. Decía por ahí un predicador que el que inventó el celular, fue un buen invento para dar a conocer algo, para decir que la gente sí tiene tiempo, porque la gente dice que no tiene tiempo para leer la Biblia o para orar o para estudiar la palabra, pero sí para mirar el celular, y puede estar horas ahí, se puede trasnochar ahí. A eso sí hay tiempo. Entonces no hay oposición,
no va a haber impedimento para que usted haga eso. Pero vaya a hacer lo espiritual y se va a levantar todos los demonios en contra suya. Y su propia naturaleza que está por dentro va a reaccionar en contra suya. Eso es lo que Pablo dice acá, que es en el 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces cuando dice ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, no está saltando responsabilidad de que él no es culpable de lo que está haciendo. Cuando él dice ya no lo hago yo, es decir, su hombre renovado, su nueva naturaleza no. Su mente renovada no es la que causa que haga eso, sino lo que causa que haga eso es el pecado que mora en él. Entonces lo que me lleva a mí a hacer lo que no quiero hacer es el pecado que mora en mí. Pero no me quita la responsabilidad porque yo soy el que toma la decisión. O sea, no es obligado, no es que ay, y yo al quieto y el pecado hizo todo, yo no hice nada, no. El pecado me seduce y me lleva a hacerlo, pero yo tomo la decisión. Yo puedo tomar la decisión de frenar mi carne y ponerme a orar y suplicar misericordia para que Dios me ayude. Pero yo puedo tomar la decisión de quedarme pegado al celular todo el día y no hacer nada y estarme riendo a carcajadas por bobadas que no me llevan a ningún lado, ¿cierto? O puedo yo decidir tratar mal al que yo quiera. Pero ¿qué dice la ley? Que es homicida si yo hago eso. Entonces esa lucha yo la debo pelear, porque aunque es el pecado el que lo origina y el que me seduce, yo soy el responsable y el que tomo la decisión. Pero es por el pecado que mora en mí. Y dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, el hombre interior renovado, regenerado, se deleita en la ley de Dios. Que dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche, y en ella medita. Es un deleite. Entonces dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley que es el pecado que mora en nosotros y que usa la ley para llevarnos a nuestra concupiscencia, para hacer lo contrario, y que la ley muestra el pecado, pero que ese pecado opera a través de la ley y utiliza nuestros miembros, porque ahí está la concupiscencia y los deseos de nuestros hábitos que hayamos tenido, y nos seduce y nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Y cuando queremos hacer lo bueno es que nos damos cuenta que el mal está en nosotros, no cuando usted es malo. Cuando una persona es mala no se da cuenta de eso, porque no tiene oposición, porque está esclavizado por el pecado, entonces para él está bien. Pero cuando el hombre regenerado quiere hacer lo bueno y encuentra esa oposición, es que se da cuenta que el mal está en él y que el pecado está en su naturaleza. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando queremos hacer lo bueno, cuando queremos agradar a Dios, nos damos cuenta que el pecado está en nosotros. Y Pablo hace una lamentación aquí en el 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? O sea, ¿alguna vez se ha sentido así? Y usted diga, miserable de mí. O sea, porque yo quiero hacerlo. Yo quisiera ser más estudioso de la Biblia, yo quisiera conocer más las cosas de Dios, yo quisiera esforzarme, yo quisiera hacer como hace Pablo. Él decía, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás
prosigo hacia la meta, golpeo mi cuerpo y prosigo hacia la meta del supremo galardón. Un hombre esforzado. Yo quisiera ser esforzado, yo quisiera hacer eso, pero me encuentro con esto. Entonces digo, miserable de mí, porque no puedo llegar a ser el cristiano que quisiera ser. No puedo llegar a tener ese estándar de Dios. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué encuentro? Que hay una oposición, que muchas veces no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que no quiero hacer, y eso me frustra y digo, miserable de mí. Y esto es lo que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué Pablo dice quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay dos cosas acá. En el tiempo antiguo, los romanos, cuando ellos castigaban a alguien, ellos eran muy salvajes, ¿no?, en la forma de torturar a la gente. Una forma era con la crucifixión, lo que le pasó a Cristo, lo crucificaron. Pero otra forma era que cuando usted era un reo o usted lo iban a castigar, le clavaban un muerto a las costillas. Entonces usted iba caminando pero con un muerto ahí, y entonces esa pudredumbre ahí en sus espaldas usted tenía que cargarla, y cuando eso se iba carcomiendo y se iba llenando de olor putrefacto, eso lo iba ciertamente envenenando hasta que lo mataba. Entonces Pablo está haciendo esa comparación aquí. O sea, ¿quién me librará de esto que yo cargo? De este cuerpo de muerte que yo no quiero cargar, pero tengo que cargarlo ahí a cuestas. Esa naturaleza de pecado que me lleva a hacer lo malo, que me lleva a sentirme frustrado, que me lleva a arrepentirme y pedirle a Dios, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué? Eso es lo que siente Pablo. ¿Y por qué dice que Él me librará? Porque vamos a ser librados. Romanos 8:23. ¿Qué dice Romanos 8:23? Desde el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que Pablo está esperando. Cuando dice quién me librará de este cuerpo de muerte, él está esperando la adopción como hijos, que es lo que nosotros también esperamos, la adopción como hijos. Porque nosotros sabemos que al creer en Cristo y haber recibido su gracia, nosotros estamos en la posición de hijos ya, pero no tenemos los derechos todavía. O sea, todavía no hemos sido glorificados, todavía no hemos recibido esa adopción, todavía no tenemos ese cuerpo incorruptible. Entonces, aunque ya estamos en la posición de hijos, estamos esperando recibir los derechos que nos pertenecen. ¿Y eso cuándo va a ser? Al final, en la resurrección, cuando todo acabe, es que vamos a recibir ese cuerpo. Entonces vamos a ser librados de este cuerpo que produce tantas cosas malas, y vamos a tener un cuerpo inmortal y corruptible que no va a tener esa necesidad ni esa debilidad, sino que va a estar libre. Eso es lo que dice Pablo allí. Estamos esperando, gemimos para ser librados de esta cárcel, porque esta cárcel nos lleva a fallarle a Dios constantemente. Constantemente fallamos, constantemente nos equivocamos. Y entre más maduro usted esté, y entre más conocimiento tenga, y entre más espiritual esté, más va a tener sensibilidad a lo malo, y más se va a dar cuenta de los errores que tiene y que sigue teniendo, y más se va a dar cuenta de lo mucho que le falta para estar en la estatura de Cristo, porque va a ser más sensible. Cuando usted está empezando, tal vez hace muchas cosas que usted cree que están bien y no se da cuenta que son pecado o que están mal delante de Dios, pero a medida que va creciendo se da cuenta que hay otras cosas que son malas, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, ¿hasta dónde es el estándar de Dios? Porque yo puedo no hacer nada, y con no hacer nada también estoy mal, estoy fallando. Por eso Pablo dice: miserable de mí.
Pero acá nos da un consuelo en el 25. ¿Y qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Esto es una gran bendición. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que nosotros somos incapaces. Que todo el que no ha conocido a Cristo está esclavizado por el pecado. Pero cuando usted conoce a Cristo, aunque ya no es esclavo del pecado, sigue cargando ahí con su muerte. Y que aunque ya usted ha sido librado del pecado, tiene una lucha que va a tener que pelear toda su vida. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos dio su Espíritu. Así que no va a ser en nuestra fuerza, sino en la de Él. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pedirle a Dios que me ayude. Cuando yo voy a salir, clamarle a Él. Porque Él es el que me da la fuerza para yo pelear. Yo no puedo rendirme en esta pelea. Pero es una guerra que no vamos a perder. Porque ya Él venció. Él venció la muerte. Dice que Dios condenó el pecado en la carne. Entonces la carne está castigada. Y Él venció. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él obedeció perfectamente la ley. Por eso dice, la desobediencia de un hombre nos llevó a la condenación. Pero la obediencia de un hombre perfecta nos lleva a la justificación sin nosotros haberla cumplido. Porque nosotros no la podemos cumplir. Queremos cumplirla. Y lo hacemos, pero perfectamente en el estándar de Dios no. Siempre nos vamos a equivocar. El único que lo hizo perfectamente fue Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por Él. Porque como Él lo hizo, nos aplica su justicia a nosotros. Al recibir ese regalo, que no merecemos, porque nosotros, que dice la ley, que si usted le dice que usted es un no sé cuántas, usted es 1000 veces peor que eso. Entonces, al ser nosotros peores de todo, tenemos ese regalo que no merecemos, que nos da por gracia, por la sola fe, sin haber cumplido la ley, sino que la cumplió por nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque con su muerte y resurrección vino su Espíritu. Su Espíritu es el que está con nosotros y nos da la fuerza para continuar y para seguir adelante. Y para vencer. Porque podemos vencer. Podemos perder batallas, pero no la guerra. Vamos a perder muchas veces. Y muchas veces nos vamos a frustrar y vamos a caer. Pero Él venció. Entonces nos vamos a levantar y nos vamos a seguir levantando. Gracias a Él. Entonces dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, mi mente renovada, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es mi carne la que me lleva a pecar. Y que sigue más adelante, que esto es bueno para nosotros, en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos esa condenación. ¿Por qué? Por lo que Él hizo, por su obediencia perfecta. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, no es que la ley sea mala, sino que como era imposible, por cuanto era débil por la carne. Es decir, que el hombre, como es carnal, es débil. Entonces la ley no podía salvarnos por eso. Era imposible que la ley nos salvara por cuanto el hombre es débil por su carne. ¿Qué sigue diciendo? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia se pudiera cumplir en nosotros. Entonces, gracias a Dios por eso. Debemos saber que nosotros estamos en una naturaleza caída, en una naturaleza que nos jala y nos lleva a hacer lo malo, que somos sensibles hacia el pecado y que tal vez no somos el cristiano que debemos ser, pero Dios está ahí para ayudarnos, y que estamos en una guerra, que podemos perder batallas, pero no la guerra, porque Él ya venció. Gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra.